A veces pensamos que el pecado más grande es matar o robar o cualquier otro asunto que nosotros pensamos, pero el pecado más grande delante de Dios es la desobediencia. Y sabe, desde el huerto de Edén hasta ahora, el hombre ha vivido de esa manera, en su naturaleza caída, siempre desobediente, porque la obediencia realmente no es nuestro aliado. Más bien la desobediencia se nos da de manera natural. Nosotros desobedecemos de una manera tan simple, tan sencilla. Nadie nos tiene que enseñar a desobedecer, ¿verdad? Entonces, usted lo puede ver en los niños pequeños. Si usted tiene niños, los ve. Está pequeño, apenas empieza a caminar, vente para acá, y va para el otro lado. O sea, trata de huir de usted. Entonces, ¿de quién lo aprendió? Bueno, lo primero que pensamos es de su padre o de su madre, ¿verdad? Lo aprendió allí, por eso es desobediente. Pero precisamente esto, así es la situación, porque en nuestra naturaleza ya está impregnada la desobediencia. Es por eso que la obediencia es la prueba contundente de la transformación humana. ¿Cómo podemos saber que una persona ha sido transformada por Cristo? Si es obediente. Si es desobediente, pues entendemos que no ha sido transformado por el Señor. Aquí tenemos a unos hombres transformados por el poder de Jesucristo que nos desafían a la obediencia. Y ellos dicen, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Oiga, las necesidades, cuando dice es necesario, me habla de una necesidad. Y toda necesidad es vital para el ser humano. Lo entendemos, ¿verdad? ¿Cuáles son nuestras necesidades básicas? Bueno, pues comer, dormir, ¿verdad? Esas son cosas que se nos dan de manera natural. No necesitamos poner alarma para saber que tenemos que comer. Entonces usted no viene y dice, no me acuerdo si he comido o no he comido. ¿Me creerás que tengo una semana que no sé? Realmente, si eso pasara, al menos que tenga alguna enfermedad, porque si no, oiga, nadie le tiene que avisar, pero su estómago empieza a tocar sus tambores y usted sabe que es necesario ir a comer, ¿verdad? Dormir es otra necesidad humana. Nadie le tiene que programar, no se pone una alarma para dormir, se pone una alarma para despertar. Es malo ponerse las alarmas, no usen alarmas, por favor. Programen su cuerpo de manera biológica para que de esa manera despierte al natural. Pero nadie se pone una alarma para dormir. Ay, me tengo que dormir, ya es hora de dormir. Ay, no. Usted no se pone esa alarma para programarse para dormir, simplemente está escuchando el mensaje y en ese momento se arrulla, se acurruca bien y se queda dormido allí. Entonces nosotros pensamos que usted está orando con gemidos indecibles, pero en realidad son ronquidos que escuchamos hasta por acá. Porque dormir es una necesidad. Y aquí la palabra de Dios dice, porque es necesario obedecer. La obediencia es una necesidad. ¿Qué sucede cuando yo no practico una necesidad? ¿Qué pasa si dejo de comer? Ok, sí, primero se desmaya y se queda muerto, ¿verdad? ¿Qué pasa si deja de dormir? Igual, realmente la necesidad más urgente es dormir. Usted puede aguantar tal vez 8 días sin comer tranquilamente, hasta sin tomar agua, pero no puede pasar más de 2 noches sin dormir. Usted dice, casi no he dormido, pero se ha echado allí sus pestañazos de cuando en cuando, porque es una necesidad, no puede aguantar así. Literalmente 2 noches sin dormir, nadie puede aguantar. Usted se muere, ¿verdad? Porque es una necesidad. Entonces, ¿qué sucede si nosotros no obedecemos?
¿qué sucede si nosotros no obedecemos? Nos morimos. Por eso la Biblia dice, por cuanto todos pecaron, y entonces están destituidos de la gloria de Dios, porque la paga del pecado es muerte. Entonces, una persona que desobedece, que abiertamente, es una persona muerta. Entonces, porque es una necesidad la obediencia. La obediencia es una necesidad. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y entonces aquí nosotros vemos, escudriñando la palabra de Dios, en primer lugar, yo puedo decir que la obediencia debe ser a pesar de la persecución. Vemos allí versículos 17 y 18 donde empezamos, dice: entonces levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel. Los discípulos aquí están frente a una situación. Tal vez usted algún día ha dicho: hoy no vine a la iglesia, y seguramente los que no están, si les preguntamos: oiga, ¿por qué no vino a la iglesia? Ay, es que se me complicaron las cosas, viera qué difícil se puso la situación, y por eso dicen, pues por eso no vine. Pero sabe, en realidad nosotros, dice aquí la palabra de Dios, que debemos obedecer a pesar de la persecución. Tal vez nosotros nunca hemos llegado a esta situación, o quizá algunos sí. Pero la persecución se presenta de diferentes maneras, de diferentes formas, podríamos pensar. Entonces cada uno, vamos a decir, desde calumnias. No sé si algún día lo han calumniado a usted, le han inventado un chisme, han dicho algo que realmente no hizo, pero que le atribuyen a que lo hizo. Ahora, no porque anda metido en el chisme como tal, ¿verdad?, sino simple y sencillamente porque predica la palabra. Yo me pasó una cosa así al principio del ministerio, en la primera iglesia donde yo fui. Creo que no lo he contado eso, porque no es algo que cuento de manera constante. Hay cosas que sí los cuento, pero hay cosas que no. Entonces yo ya les dije, llegué allá, me instalaron el 31 de marzo y el 20 de noviembre, de diciembre, fuimos allá a bautizar los primeros, estuvimos trabajando. La cosa estaba hermosa, eso era un trabajo maravilloso. Dios había manifestado en ese lugar y la obra estaba prosperando. Entonces yo, joven, inexperto, ahí estaba yo ya metido, y entonces era una comunidad rural pequeña donde yo tenía que vivir con una familia. Y entonces vivía allá con una familia. Esa familia tenía esos hermanos, la familia estaba conformado por el papá, la mamá, una muchacha y un niño, ¿verdad? Entonces, y ella me dieron un cuarto, yo empecé a quedarme allí. Ahí es donde yo habitaba, no necesitaba más cosas, ¿verdad? Entonces, más que una cama para dormir y que hubiese comida para comer, ¿verdad? Entonces, porque esas son las necesidades, ya decíamos, y pues yo trato de cumplir con mis necesidades, ¿verdad?, para no tener problemas. Bueno, entonces yo era joven, allá predicando, y nos hicimos muy amigos de esta muchacha, y entonces prácticamente andábamos así en muchos lugares. Incluso cuando yo iba a predicar a algún lado me seguía, me decía: pastor, ¿voy? Pues vamos, pues. Y se me hizo muy inocente, muy simple, muy sencillo, ¿verdad?, la cosa, y pues entablamos muy buena amistad. Ok, entonces, y resulta que, ese era uno de los diáconos. El otro de los diáconos de la iglesia, porque teníamos solo 2 diáconos, el otro diácono vivía allá y más al fondo del pueblo. También tenía su familia y tenía 2 hijas y la pareja, tenía otro hijo, pero estaba en Estados Unidos, porque allí la mayoría de personas pues emigran casi una gran parte del tiempo, o sea, como que solo vienen en diciembre para estar unos días y los demás se van para Estados Unidos. Así viven ellos en esa comunidad. Bueno, la cuestión es que me acuerdo
que en una ocasión yo voy a comer allá con el diácono que vive más al fondo, y bueno, pues la hermana empieza a llorar y me cuenta su problema. Entonces ella como que me lo contó como pensando que yo ya sabía, yo no sabía nada, ¿verdad? Y entonces me cuenta el asunto, es que pues su hija se había embarazado. La hija del diácono estaba embarazada sin haberse casado, y bueno, pues ya saben, dicen pueblo chico, infierno grande, pues cómo estaba la cosa, o sea, en un pequeño pueblito, así, y la hija del diácono. No, pues yo en ese momento dije, ¿qué voy a hacer? No sabía qué hacer, siendo joven, no sabía cómo enfrentar la situación. Posteriormente dije, bueno, me estaban dando vueltas, dijeran, la cabeza ahí, todo ese problema, no pude. Dije, no, pues entonces, no, pero la cosa es que, la cuestión es que primero me entero que la chica donde yo me quedaba estaba embarazada. Esa primero me enteré. Entonces yo pensando dije, no, pues ya no me voy a quedar en esta casa, yo creo que para seguir la obra, para que no tenga estorbos, me voy a pasar a la otra casa del otro diácono, le voy a decir que ellos me den. Y cuando voy allá a comer, me cuentan el asunto. La hermana se suelta a llorar y me dice, y yo digo, Padre Santo, las hijas de los dos diáconos se habían embarazado, casi al mismo tiempo. Mi mundo se me derrumbó, yo no sabía cómo enfrentarlo. Entonces yo dije, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo enfrento esta situación? Yo no sabía, no tenía experiencia para eso, ni hoy lo tendría. Yo creo que la situación se puso tensa, y no solo eso, sino que allí dijeron, bueno, qué casualidad que las dos hijas de los dos diáconos se hayan embarazado. ¿Quién será el responsable? Y empezaron las sospechas, y más bien empezaron las calumnias, ¿verdad? Y entonces, obviamente, perdimos credibilidad. La cosa se puso un poco intensa. Pasó el tiempo, para no hacerles más largo, pasó el tiempo, se aclaró todo. La hija de un diácono, donde yo me quedaba, pues se embarazó de un muchacho que iba y venía de Estados Unidos en ese invierno, pues procrearon, y bueno, y la otra se embarazó hasta eso del sacerdote allí. No sé cómo le hizo, que conquistó al sacerdote allá. La cuestión es que y dije, bueno, con el tiempo se aclaró la situación, ¿verdad? Pero mientras, las calumnias hacen que la obra se estanque. Entonces, eso hace que muchas veces, ahora, el problema no son las calumnias de los de afuera, a veces es las calumnias de los de adentro. O sea, las calumnias de la gente, de los hermanos, pues. Entonces hacen que la cosa se ponga más intensa. En otras ocasiones, tal vez la persecución toma otros tintes, como un desprecio, ¿verdad? Quizá en alguna parte has sido despreciado, en un trabajo, en la escuela, en otro lugar. Entonces la cosa se pone así, de que te malmiran porque tú eres cristiano o porque tú predicas la palabra. Y entonces el desprecio hace que tú pienses que estás ahí atrapado en esa situación. Pero sabes, y a veces somos tentados en esos casos a claudicar, a dejar todo, a hacernos a un lado. Dice uno, oye, ¿para qué yo que quiero seguir adelante y que trato de portarme bien y que trato de hacer las cosas bien? Y mira, de todas maneras, ¿con qué paga la gente? Pero sabes, es allí donde nos llega otra vez la palabra. Es necesario obedecer a Dios. Es necesario obedecer a Dios. Porque sabes, tal vez los hombres no te comprendan, tal vez los hombres no te den el lugar, tal vez los hombres simple y sencillamente no entiendan toda la situación. Pero Dios, que conoce los corazones,
sabe cuando estás enfrentado esa persecución. Hay ocasiones más que tal vez se ha llegado hasta el encarcelamiento. Yo en lo personal no he vivido esa situación, ¿verdad? He enfrentado otro tipo de persecución, les he comentado algunas cosas, pero nunca he sido encarcelado por el Evangelio hasta ahora, ¿verdad? Uno nunca sabe, porque uno anda de acá para allá y en cualquier momento puede suceder, ¿verdad? Pero hermanos, esta es otra manifestación. A veces la gente se pone más tensa y bueno, conocemos de hermanos que han sido desterrados, sobre todo, por ejemplo, hace unos días en Hidalgo, ¿verdad? Los despojan, les quitan sus tierras, los sacan de su pueblo. Afortunadamente allá en Hidalgo, por lo menos el municipio los cobijó y les dijo, o sea, les dio oportunidad de quedarse en la cancha municipal, allí como quiera se acomodaron, ¿verdad? Pero eso es raro, ¿no? Hemos visto comunidades en Chiapas, en Oaxaca, donde los sacan de sus comunidades sin nada, ¿verdad? Porque es parte de una intolerancia religiosa por predicar la palabra, y entonces realmente llegan a esos, o tal vez extremos mayores, ¿verdad? Llegar hasta la muerte. Hay varios casos de gente que ha sido perseguido hasta la muerte. La persecución puede ser manifestada de manera particular, ¿verdad? Hay momentos en que tal vez nada más a ti te hacen algo, ¿verdad? No es que sea digamos, lo normal en la comunidad, sino es algo personal, ¿verdad? Nada más. Pero a veces es colectiva, ¿verdad? Donde todo un pueblo no quiere a la gente que predica la palabra. Entonces, y se pone la situación difícil cuando, si tú has ido o has participado en abrir obra en un lugar donde donde está virgen por completo, la cosa se pone difícil, ¿verdad? Entonces nos han corrido, nos han apedreado, nos han pues realmente hecho algunas o querer hacer daño al respecto. Entonces tal vez tú nunca lo has vivido, sería bueno que lo experimentes, que lo vivas, ¿verdad? En esos lugares donde se pone así la situación un poco difícil. Entonces, pero en su máxima expresión tal vez puede ser hasta institucional, ¿verdad? Por decreto constitucional o institucional gubernamental se define, ¿verdad? Que no puede predicarse la palabra. Yo creo que seguramente a algunos todavía nos tocará ver algo así, y yo espero que quizá sea pronto para la venida del Señor. Pero sabe, hermanos, lo vemos, por ejemplo, nosotros solo lo hemos leído tal vez, como en el caso de Daniel y sus amigos, ¿se acuerdan? Cuando el mismo rey hizo un edicto para que dejaran de orar, para que dejaran de predicar de su Dios. Y entonces allí se enfrentan a esta situación. Pero la Biblia también dice que muchos profetas vivieron en carne propia la persecución hasta el martirio cruel, ¿verdad? Entonces allí tenemos una larga lista en Hebreos. Y a pesar de que digo larga, realmente no incluye a todos, porque lo vemos como una larga lista, pero en realidad es una lista muy resumida de lo que sucedió. Entonces Jesús dijo así, que persiguieron así a los profetas que fueron antes de nosotros. Amados, Cristo jamás prometió un cristianismo fácil. Él los dijo con claridad: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Jesús durante su ministerio, ¿verdad? Habló
de la persecución. Entonces él dijo que íbamos a tener problemas, íbamos a tener dificultades si nosotros predicamos la palabra de Dios. Cuando nosotros estamos dispuestos a llevar el mensaje, vamos a tener que vivir situaciones difíciles. Dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Jesús estaba consciente de que él mismo padecería persecución, y entonces él mismo sufrió entonces esta persecución por parte de sus conciudadanos, de la misma gente de su pueblo. Oiga, entonces en varias ocasiones tuvo que salir de la vista pública porque las autoridades querían matarlo. Nosotros vemos en algunas, dice, y lo querían echar al despeñadero y tuvo que pasarse en medio de la gente para que eso no sucediera. Entonces, esto demuestra que la vida cristiana está rodeada de dificultades que tenemos que enfrentar, hermanos. Aunque claro está que hay hermanos que sufren en mayor grado que nosotros, ¿sí? Entonces, todos debemos pasar persecución, aunque algunos sí tenemos que entender que les ha ido más difícil su vida. La persecución normalmente está asociada con el testimonio. Cuando nosotros predicamos, dice la palabra de Dios, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo, ¿verdad? Entonces, en los tiempos de la iglesia primitiva, el mensaje era más agresivo. No sé si te parece, nosotros leemos ahí la palabra de Dios y cuando lo leemos, precisamente en este libro de Hechos, nos damos cuenta la razón por la cual está, dice ahí la palabra de Dios, que estos hermanos que estaban encarcelados, dice el versículo 30, entonces respondiendo Pedro y los apóstoles, y dice allí, el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis y colgándole en un madero. Entonces, realmente ellos tenían que predicar eso, y eso estaba fresco, apenas había sucedido. Por eso los sacerdotes decían, dice allí la palabra de Dios, el versículo 27, antes, cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó diciendo, ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de este hombre. Los judíos de los tiempos de los primeros discípulos pensaban, así como muchas veces la gente piensa, oye, este pastor todo me lo está echando a mí, este nomás está predicando en contra mía, y no sé por qué ya la agarró contra mí. Así pensaban el sumo sacerdote, dice, es que tú nomás me estás echando la sangre de este hombre. Todo el tiempo, ya te dije, deja de hablar, cállate por favor, porque todo el tiempo me quieres culpar a mí. Y entonces, y precisamente los discípulos empiezan allá y dice, pues es que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y este Dios que levantó a quien vosotros matasteis, efectivamente así es. Entonces, ¿sabes? El mensaje de los discípulos era un mensaje fuerte para el pueblo, porque tenían que confrontarlos con su pecado. Todo esto les parecía como una guerra declarada. Ellos pensaban como que estaban en contra de ellos, lo que hacía que los líderes religiosos se enojaran, se enardecieran y persiguieran a la iglesia naciente. Ya lo vemos, por ejemplo, allá cuando la predicación de Esteban. Eso desata pues la persecución abierta, provoca la primera persecución en Jerusalén y se desenlazan una serie de hechos que hacen
de los primeros cristianos, el mayor blanco de odio de los líderes religiosos judíos. Así podemos verlo hasta llegar a Pablo. Lo que el enemigo siempre ha deseado, en pocas palabras, es que vivamos en desobediencia. Por eso quiso endulzar el oído de Adán y Eva allá en el huerto de Edén, para hacerlos caer, para desobedecer a Dios. Y les dijo: miren, es mejor, ustedes pueden, hay un camino más fácil para parecerse a Dios. Ustedes pueden ser como Dios, conociendo el bien y el mal. Se van a abrir sus ojos si ustedes tan solo comen de esta fruta. Eso es más sencillo. Desobedézcanle a Dios y ustedes les va a ir mejor. Entonces, y desafortunadamente, nuestros primeros padres cedieron a la tentación y bueno, cayeron en semejante mentira de Satanás y desobedecieron a Dios. Como vio que le funcionó, entonces usó la misma técnica para ponerlo en práctica con Jesús. Pero como ya sabemos, allí fracasó rotundamente frente al segundo Adán. El primero fue derrotado, pero el segundo, Jesús, fue victorioso. Y entonces, y nos quiere compartir su victoria, pero esto se logra mediante la obediencia. Es necesario obedecer a Dios. Es necesario obedecer a Dios. Aquí tenemos el relato de los discípulos que son obedientes. Y dice allí la palabra de Dios, ya leíamos: entonces levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. El enemigo jamás va a estar tranquilo si los discípulos son obedientes. Estaban en la cárcel, fueron azotados, pero no les importó. Con tal de cumplir el mandato del Señor, fueron perseguidos por creer en Jesús y por predicar el evangelio, pero estuvieron dispuestos a morir. Y es ahí donde dijeron: porque para nosotros es una necesidad, porque si no obedecemos nos morimos, porque es una necesidad. La desobediencia ha traído muerte espiritual y necesitamos hoy discípulos obedientes. Obediencia a pesar de la persecución. No importa si tengas que enfrentar dificultades, tienes que obedecer al Señor. Pero en segundo lugar, obediencia sin importar el pago. Dice allí, sigue diciendo el pasaje, versículo 19: mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él, y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Pero cuando llegaron los alguaciles, no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso, diciendo: por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad, y los guardas afuera de pie ante las puertas, mas cuando abrimos a nadie hallamos dentro. Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar aquello. Pero viniendo uno les dio esta noticia: he aquí los varones que pusisteis en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó, diciendo: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, y queréis echar sobre nosotros la sangre de este hombre.
Y ahí concluye: respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Amados, aquí sucede una singular historia. Jesús les prometió a sus discípulos, allá después de haber resucitado, les dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y les dijo: y he aquí, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Oiga, pero ahora los discípulos lo pueden vivir. Empiezan a predicar, llevan el mensaje y empiezan los problemas. Y ante esta situación hostil, Dios interviene de una manera maravillosa. Manda a los ángeles que vienen a liberarlos, pero no para gozar de su libertad, sino para recibir una orden expresa de seguir predicando. Dice: mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Dice la palabra de Dios, aquí lo describe de una manera tan sorprendente. Los verdugos de los discípulos pensaban que habían triunfado. Decían: bueno, allá que duerman en la noche en la cárcel, para que escarmienten la situación, para que a ver si así reaccionan. Y entonces a la mañana siguiente dijeron: es momento de juzgarlos, vamos a traerlos. Y cuando los van a traer, mandan a los encargados y les dicen: tráiganoslos aquí. Ya se habían acomodado, estaban allí listos para juzgar a los discípulos. Y cuando llegan, ven allí a los guardias y le dicen: a ver sus credenciales, les piden, yo creo, para ver si realmente eran enviados. No, sí, son auténticos. Ok, y pasan allá, abren las puertas y ¡oh, sorpresa! Todo estaba intacto. Buscaron el túnel por donde se habían fugado y no había túnel. Ese día todavía no tenían esas costumbres, ¿verdad? Y todo intacto, el piso intacto, las paredes intactas, las puertas bien cerradas, pero los discípulos no estaban dentro. Y entonces regresan y vienen allá los alguaciles y le dicen a estos hombres, le dice: mira, el informe que ellos dieron, la cárcel estaba intacta, los guardias estaban allí al pie del cañón, no se movieron, no estaban dormidos, estaban haciendo su trabajo, pero cuando abrimos, a nadie hallamos dentro. Y el sumo sacerdote ahí como que empezó a temblar un poco. Dice que cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes, es decir, la crema innata, ¿verdad?, de la religión judía ahí, que estaban dispuestos a juzgar, dice, dudaron en qué vendría a parar aquello. Porque la palabra de Dios no está presa. Pueden, eso lo dijo Pablo después, ¿verdad? Saben, pueden apresar al mensajero, pero la palabra jamás quedará presa. Allí nosotros vemos, y entonces siempre hay un chismoso en el pueblo, siempre hay alguien que está más informado. No sé si él estaba más conectado, más tiempo en el Facebook, que estaba allí a la orden de todas las noticias, pero dice, entonces fue el jefe de la guardia allí, pero viniendo uno les dio la noticia. Vino uno allí y les vino a dar la noticia: los varones que pusiste en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Entonces, el jefe de la guardia fue con los alguaciles y dice que fue a verlos y les dijo:
nos hacen favor de acompañarnos. Por favorcito, queremos hablar con ustedes. Dice que los trajo sin violencia. Estos hombres estaban viendo los milagros del Señor. La gracia de Dios se manifiesta cuando tú predicas la palabra. Porque dice, estos hombres ya tenían miedo. Los alguaciles, los jefes de la guardia tenían miedo de ser apedreados por el pueblo. Y cuando los traen, los presentan en el concilio, y entonces allí el sumo sacerdote los interroga. ¿Sabes? Los enemigos pensaban que ya todo estaba bajo control, porque no conocían al Dios de poder que cumple sus promesas, aquellos que le obedecen. Lo increíble para los judíos es que la cárcel y la guardia estaba intacta, pero los presos no estaban en la cárcel. ¿Sabes? Porque la palabra de Dios no puede ser encarcelada, tiene que ser predicada públicamente, dice, y lo hicieron en el templo. Los guardias ni siquiera se habían dado cuenta, todo estaba cerrado, cada guardia en su lugar, excepto los presos. Ellos estaban confundidos y expectantes de qué o en qué iba a parar todo esto. Los discípulos estaban predicando, no por lo que iban a recibir, sino por ser obedientes al Señor. Y de paso podían disfrutar de los milagros del Señor, que los motiva a predicar con más ahínco. ¿Sabes? Para ver los milagros del Señor, no debemos nosotros hacer algo por ver un milagro del Señor, sino tú debes predicar sin esperar un pago, sin esperar que algo trascendente suceda. Eso lo hace el Señor de manera fortuita. Obediencia sin importar lo que vas a recibir. O sea, ¿te acuerdas cuando los amigos de Daniel les dijeron, les damos la última oportunidad para desobedecer a Dios y obedecer al rey? Porque si no, a ver si su Dios los libra. Y me encanta la respuesta que ellos dieron. Dijeron, ¿nos libre o no nos libre? No obedeceremos al rey, obedeceremos a Dios. Esa es la obediencia cristiana. No importa si me libre o no me libre, porque a veces nosotros incluso hacemos oraciones así como exigentes delante de Dios y decimos, Señor, si tú me sanas, entonces voy a ir a predicar. ¿Y si no? ¿Y si no qué? Dios no está obligado a hacerlo. O sea, me sanes o no me sanes. Si tú me das dinero, lo voy a hacer esto. Y si no, ¿qué? O sea, la obediencia realmente no es para esperar un pago. O sea, me libre o no me libre, yo voy a seguir obedeciendo al Señor. Me dé dinero o no me dé dinero, yo voy a seguir obedeciendo al Señor. Me sane o no me sane, voy a seguir obedeciendo al Señor. Amados, esa es la obediencia del cristiano, porque no se trata solamente de que nosotros le exijamos algo al Señor, sino que realmente estemos dispuestos a obedecer. Y en tercer lugar, la obediencia para disfrutar la provisión divina. Vemos allá el versículo 34, sigue diciendo, entonces levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles y luego dijo, varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres, porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto y todos los que le obedecían
fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él, y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá, mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. En la Biblia podemos leer muchos casos de la provisión divina para con sus hijos obedientes. Lo vemos con Elías. Dios le proveyó de los cuervos porque él estaba dispuesto a obedecerle. Lo vemos con los amigos de Daniel. Dice que incluso el rey se asombró porque los echaron en el horno de fuego. Dijeron, aviéntelos ahí y a ver quién los puede librar. Y cuando ellos, yo creo que estaban un poco entumidos, ellos después de haber estado en la cárcel, estaban así como con frío, y los echaron en la lumbre, en el fuego, y se calentaron. Y entonces se pusieron más cómodos, más tranquilos. Allá andaban paseándose, disfrutando de ese calorcito. Y entonces el rey se asoma y dice, wow, ¿qué está pasando? ¿No son 3 los que echamos? Pero ahora yo veo 4. Y el cuarto tiene apariencia del Hijo de Dios. Esto es maravilloso, ¿sabes? La provisión divina cuando tú obedeces. Daniel, en el caso, ¿verdad? Cuando lo echan al foso de los leones, ya me imagino allá, lo avientan con los leones, y los leones, ellos esperaban que abrieran sus bocas y destrozaran a Daniel, pero ese día no tenían tiempo, no tenían hambre, estaban flojos. Yo creo que se parecían a Jaimito el cartero, querían evitar la fatiga y estaban allí acostados. Y entonces Daniel usó uno como cabecera y le dijo al otro, acuéstate aquí porque quiero estar cómodo. Y estaba ahí tranquilo, pasó toda la noche junto a los leones. Eso le permitió no pasar frío, porque él no vivía en Atencingo. Allá donde vivía él sí había frío. Así de que, pero esa noche por primera vez durmió calientito. Y entonces cuando despierta el rey, o más bien en cuanto pudo, ¿verdad? Porque dice que casi ni pudo dormir, y llegó allá a verlo y le dijo, Daniel, ¿tu Dios te pudo librar? Y le dijo, claro que me pudo librar. Y no solo eso, sino que me dio una noche confortable aquí al lado de los leones. Solo que olían a león, y entonces eso sí es lo único que no me gustó del todo. Pero aquí estamos. Y ese es el poder de Dios. Lo vemos con Pedro. Le manda un ángel y lo saca de la cárcel, ¿verdad? Lo vemos con Pablo. Un terremoto dice que abre todas las cárceles allá en Hechos 16. Y así podríamos mencionar infinidad de casos bíblicos. Pero hoy en día en el trabajo misionero tenemos muchos testimonios de la clara provisión divina a sus hijos obedientes. Vemos cómo en este caso el Espíritu Santo provee, ¿verdad? Obra en el corazón de un hombre llamado Gamaliel, que los hace recapacitar y les dice, hey muchachos, tenemos que analizar seriamente esta situación. Y de hecho ellos ya estaban atemorizados,
el sumo sacerdote, todos los principales sacerdotes, toda la gente ya estaba así, pues realmente un poco asustados porque no sabían qué estaba pasando. Y entonces Gamaliel les aclara un poco, dice que era doctor de la ley, venerado por todo el pueblo, un hombre prudente, un hombre sabio, un hombre que realmente tenía, yo creo que esa iluminación del Señor, y lo vemos allí guiado por el Espíritu Santo, y entonces lo hace recapacitar a la gente y le dice: ustedes deben aprender a dejar las cosas en las manos de Dios, porque si esto no es de Dios, va a desaparecer, pero si es de Él, no sea que te halles peleando o tratando de pelear contra Dios. Amados, Dios es el mismo ayer, hoy y por siempre. Él va a actuar, solo hay que obedecer. Fueron los discípulos obedientes en su liberación, mostrando serenidad, mostrando tranquilidad. No huyeron, sino que fueron a predicar la palabra. Y dice que todavía saliendo de la presencia del concilio, salieron llenos de gozo. A pesar de lo que ellos habían pasado, amaban a Dios en lo más profundo en sus corazones. Dios les permitió sufrir por el evangelio y fueron tomados dignos de padecer afrenta por este nombre, dice la palabra. Amados, debemos ser obedientes en todo lugar, ante toda situación, ante cualquier circunstancia. Debemos predicar el evangelio, diga lo que diga la sociedad. Los discípulos fueron obedientes y llenaron a toda Jerusalén del evangelio. No dejaban de enseñar y de anunciar las buenas noticias acerca de Jesús. La persecución para ellos no fue un obstáculo, fue un impulso para seguir haciendo la obra. ¿Qué estás haciendo tú con el mandato de ir y hacer discípulos? El miércoles pasado estábamos orando por aquellos que ya están, que ya llenaron sus tarjetas, ¿verdad?, para llevarles el mensaje. Y tal vez tú ya lo hiciste. Sigue orando, sigue participando. Hay algunos que te van a rechazar, hay algunos que no van a querer escucharte. Y si no lo has hecho, es momento de que lo hagas. Y si no te gusta ese método, pues no lo uses. Al fin y al cabo es un método, ¿verdad? Nosotros lo usamos porque sentimos que ha sido efectivo. Pero si no te gusta, pues hazle como quieras, pero predica la palabra, ¿sí? No importa la forma en que tú decidas. Pero si estás siendo celoso de predicar la palabra de Dios, predicando con insistencia como discípulo obediente, entonces no te sorprendas cuando vengan las persecuciones, cuando venga el rechazo, cuando venga el desprecio, porque esto es una señal de que estás obedeciendo a Dios. Y si no, analicemos el tipo de cristianismo que estamos llevando. Si estamos causando inquietud entre la sociedad a través de su vida en Cristo, entonces por poner en alto el nombre del Señor, y si esto no está pasando, es necesario que regresemos a la palabra de Dios, que hagamos un autoexamen donde lo principal sea preguntarnos: ¿realmente estoy tomando parte de la extensión del evangelio? ¿Realmente estoy colaborando para que la palabra de Dios sea predicado? Recordemos que la persecución solo llega cuando obedecemos en predicar la palabra. ¿Cuántos milagros
quisiera preguntarte cuántos milagros del poder de Dios has podido vivir. Dios sigue obrando cosas maravillosas. Yo creo que hay muchos testimonios, como decíamos, que podemos compartir, que hemos escuchado una y otra vez en diferentes lugares. Yo creo que en nuestros cuadernillos hemos leído allí de un hermano Chol, con un rifle lo quisieron matar, ¿verdad? Y exactamente ese día no salió la bala, no funcionó el rifle. Otro caso que ahí aparece, amarraron en las montañas a unos diáconos, pero el Señor intervino y los liberó. Algunos otros que estaban planeando una emboscada, pero el Señor los envió por otro camino y así nunca los encontraron. Conocemos muchos testimonios así. Hoy en día Dios es el mismo que fue con los profetas, con Jesús mismo y con sus discípulos, interviniendo de manera sobrenatural. Entonces, ¿sabes? Pero si no estás viviendo esos testimonios, es porque no estás obedeciendo al Señor en su palabra. ¿Estamos obedeciendo a la orden que Jesús nos dio de ir y hacer discípulos? ¿Estamos trayendo a las personas a los pies de Jesús? Los discípulos dejaron el ejemplo de que cuanto más intensa era la persecución, más predicaban el evangelio en las casas, en la sociedad, en los lugares donde no tenían conocimiento de Jesucristo. O tal vez hemos caído en el conformismo, en la comodidad, en el posmodernismo, en la religiosidad de los cultos de entretenimiento. Entonces, es importante hacer un análisis. ¿Cuál ha sido nuestra reacción cuando somos acusados frente a un concilio? O tal vez no hemos tenido esa oportunidad. ¿Tenemos el valor de defender el evangelio como los discípulos del Nuevo Testamento al decir que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres? Amados, nuestros tiempos no son diferentes a los que acabamos de ver. Hoy en día debe de haber profesionistas cristianos, debe de haber creyentes comprometidos, dispuestos a ir en contra de las ideologías de género, en contra de las leyes que avalen el matrimonio con personas del mismo sexo, que puedan estar en contra de la inclusión forzada, en contra de las leyes a favor del aborto. ¿Estás dispuesto a obedecer a Dios antes que a cualquier otra cosa o institución o incluso al gobierno cuando está en contra de Dios? Nosotros como cristianos siempre hemos proclamado que debemos ser obedientes a nuestras autoridades y a las leyes que nos rigen como país, excepto cuando esas leyes se contrapongan a nuestra fe. Entonces es ahí donde podemos decir, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Podrás hacerlo tu lema y llevar el mensaje del Señor sin importar las consecuencias que tengas que sufrir o vivir. Que el Señor nos dé ese valor, que en esta semana nos propongamos a llevar el evangelio donde sentimos que va a ser más difícil. Tal vez un vecino intolerante, tal vez con la suegra que no permite ni siquiera decir una palabra, tal vez con aquella persona que pensamos y él también necesita escuchar la palabra. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y aunque te digan que no necesitan, están más necesitados del amor del Señor. Seamos
esos discípulos valientes delante del Señor, como lo hicieron estos aquí descritos en el libro de los Hechos. Y esta semana propongámonos para predicarle al menos a una persona que nunca le hemos compartido, una persona que nunca ha escuchado el mensaje de nuestros labios. Señor y Padre, gracias te damos porque nos permites analizar tu palabra. Sabemos que a veces la situación se torna más difícil que otras. Vivimos en una sociedad donde hay libertad todavía, pero nos cuesta llevar a cabo esta obediencia superior. Permite que realmente nosotros entendamos que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, y que en esta semana tengamos esa disposición de llevar ese mensaje que la gente necesita escuchar, ese mensaje que necesitan para ser liberados de la oscuridad y de las tinieblas espirituales en la que viven. En el nombre de Jesús, dejamos, Señor, todo en tus manos y bendice a cada uno para que nos des esa oportunidad de hacerlo en nuestra vida diaria. En Cristo Jesús te lo dejamos todo. Amén. Que el Señor nos bendiga.